Hola a todos, continuamos con el tema de cuerpos geométricos y hoy vamos a trabajar el cálculo de áreas y volúmenes. Y es que en esta tabla tenéis las principales fórmulas del cálculo de áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos más conocidos. En este punto tengo que decir que como profesor de matemática no me interesa tanto que aprendáis de memoria estas fórmulas, sino que aprendáis a razonarlas, de forma que el día que os las necesitéis o que el día que os puedan resultar útiles, no hace falta que las recordéis, sino que simplemente las sepáis deducir. Así, por ejemplo, empezamos con el cubo y el área del cubo es 6 por el lado al cuadrado. Pero no hace falta aprenderse esta fórmula. ¿Por qué? Bueno, porque si hacemos el desarrollo del cubo, nos damos cuenta que está formado por 6 cuadrados iguales. ¿Cuánto es el área, por ejemplo, de este cuadrado? Pues lado por lado, o lo que es lo mismo, L al cuadrado. ¿Y el de este cuadrado? L al cuadrado. Y el de este cuadrado, L al cuadrado. Es decir, tenemos 6 veces L cuadrado, lo cual nos dice la fórmula. En cuanto al volumen del cubo, muy sencillo, largo por ancho por alto, o lo que es lo mismo, área de la base por la altura, o lo que es lo mismo, lado por lado por lado, lado al cubo. En cuanto a los prismas, si hacemos su desarrollo, obtenemos algo de este tipo. Así que si yo tuviese que calcular el área de esta figura, lo tendría muy sencillo. Me doy cuenta de que esta figura es lo mismo que esta figura, por tanto, con calcular un área de ellos y multiplicarlo por 2, ya lo tenemos. En concreto tenemos 2 veces el área de la base, que es una de las partes que conforman la fórmula del área. Pero vamos a la otra, y es que si todas las caras laterales, al haber hecho el desarrollo, las disponemos de esta manera, obtenemos un rectángulo. ¿Y cómo es el área de un rectángulo? Base por altura. Bueno, en nuestro caso, la base del rectángulo es igual al perímetro de la base. Por tanto, lo que haremos será perímetro de la base por la altura, que es la otra parte de la fórmula que nos faltaba. Si nos fijamos, en el caso de los cilindros, la fórmula se repite, es completamente igual y es que existen muchas similitudes, como podéis observar, entre prisma y cilindro. Lo que ocurre es que a veces en los libros os vais a encontrar esta fórmula para el área de los cilindros y os dicen que os la aprendáis. No es necesario con aprenderos esta fórmula, ya vale. ¿Por qué? Bueno, ¿cuánto es el perímetro de la base en un cilindro? En un cilindro la base es un círculo, por tanto el perímetro de un círculo es 2πr, fijaos, 2πr por h. La primera parte de la fórmula ya la tenemos. Más 2 veces el área de la base, más 2 veces, ¿y cuánto es el área de un círculo? Pi por r al cuadrado. Por tanto, es una fórmula que no es necesario aprenderse, sino que simplemente la podéis deducir a partir de esta. En cuanto a los prismas, el volumen se calcula de forma parecida que con el cubo. Bueno, con el cubo habíamos hecho área de la base, lado por lado, y multiplicado por la altura, por lado. Pues con el prisma actuaremos de manera similar. Área de la base por la altura. Y con el cilindro, de forma exactamente igual. Área de la base por la altura. Y en los libros también podéis encontrar esta fórmula para el volumen de los cilindros, pero vuelve a ser lo mismo, área de la base por la altura. Por tanto, es otra fórmula que no hace falta aprender. En cuanto a las pirámides, a su área y su volumen, debemos recordar y tener en mente siempre uno de los principales elementos que conforman las pirámides, que es su apotema. La apotema de la pirámide se representa como A o A sub P. Es el segmento que une su cúspide con el punto medio de uno de los lados de la base. A esto le llamamos apotema de la pirámide. Y según la fórmula, el área se calcula de esta manera. Sin embargo, vamos a intentar razonarlo. Para ello, hagamos el desarrollo de nuestra pirámide. Si yo tuviese que calcular el área de esta figura, lo primero que haría sería calcular el área de este polígono central que tenemos aquí, o lo que se corresponde con nuestra pirámide con el área de la base. Ya tenemos la primera parte de la fórmula razonada. Vamos a por la segunda, a ver dónde sale esto. Y es que si yo ya hubiese estudiado cuánto es el área de todo esto, bueno, lo que me quedaría por estudiar sería el área de estos 5 triángulos isósceles. Estos 5 triángulos isósceles, que tienen por altura la apotema y por base el lado de
el lado de la base. Bien, como los 5 triángulos son iguales, cuando yo quiera calcular el área de todo, simplemente con calcular 1 y multiplicarlo por 5, ya lo tendría. Por tanto, la fórmula que tendré es 5 por, y el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Lo que ocurre es que en este caso, la base es el lado de nuestro polígono y la altura es la apotema de nuestra pirámide. ¿Y qué es 5L? Bueno, pues 5 veces L es el perímetro de la base. Y así hemos obtenido de forma razonada la segunda parte de la fórmula. Por tanto, tampoco es una fórmula que haga falta aprenderla. Los conos, que también guardan muchas similitudes con la pirámide, se resuelven de manera semejante y por tanto la fórmula es la misma. En los libros, una vez más, os vais a encontrar este tipo de fórmulas para el área de un cono, pero se puede razonar de la misma manera. Perímetro de la base por apotema entre 2. Perímetro de la base es 2πr, por ser un círculo. Por la apotema, en este caso la apotema la solemos llamar generatriz, en el caso del cono, entre 2. Pero este 2 con este 2 se me va y se me queda lo que teníamos antes. Más área de la base, en nuestro caso más área del círculo. Bueno, pues fijaos que con esta fórmula no nos era necesario aprender esta. Matemáticas, las cosas cuanto más razonadas, mucho mejor. Y en este caso, evidentemente, cuando hablamos del volumen de la pirámide o el volumen del cómodo, siempre utilizaremos esta fórmula. No os voy a razonar esta fórmula, sino que voy a dejaros un vídeo muy intuitivo y que no olvidaréis en la vida, lo voy a dejar en la descripción. Por último, aquí tenéis reflejadas las fórmulas del área y volumen de la esfera, que ya no son tan intuitivas, tendréis que estudiarlas. Cualquier duda, sugerencia o petición de hacer ejercicios, no dudéis en escribirme. Un saludo.